Grupo 3, la universidad en la historia. Primero, origen medieval de la universidad. La universidad, tal como hoy la conocemos, surgió en la Baja Edad Media como resultado del largo proceso de reorganización social y cultural de la Europa medieval que tuvo lugar al concluir el ciclo histórico de las invasiones bárbaras. Platón fundó su propia escuela, Academia de Platón. Aristóteles, con el apoyo de Alejandro Magno, fundó el Liceo o Gimnasio de Atenas en el año 335 a.C. Ambas escuelas son consideradas como los más valiosos antecedentes de la universidad por su continuidad, por el carácter sistemático que tuvieron sus estudios y por haber dispuesto de una sede material. 2. Circunstancias que favorecieron el surgimiento de la universidad. Los analistas de la historia de la universidad suelen mencionar las siguientes. A. El aumento de la población que se dio entre los siglos XI y XIV y que desembocó en una creciente urbanización. B. Los cambios en la organización social, consecuencia de los cambios en las estructuras económicas. C. El surgimiento de un extraordinario afán de saber, solo comparable con el que prevaleció durante el Renacimiento y la Ilustración. Fueron los romanos a quienes correspondió la misión de otorgar carácter público a la antigua enseñanza privada o libre de los griegos. No podemos concluir estas referencias a las experiencias educativas consideradas como precursoras de la universidad sin aludir al extraordinario aporte de la cultura árabe, hasta el punto que hay quienes sostienen que las primeras universidades fueron de origen árabe por la enorme importancia que en su época tuvieron los grandes centros culturales árabes del siglo IX de Bagdad y del Califato de Córdoba en España. Decisivo para el nacimiento de las universidades, tal afán generó una mayor demanda de educación, dando lugar incluso a las migraciones estudiantiles típicas de los primeros tiempos de la vida universitaria europea. D. La aparición de un nuevo oficio, el oficio de enseñar, como respuesta a las nuevas demandas creadas por el proceso sociocultural. 3. Las primeras universidades. Los dos arquetipos universitarios. Algunos sostienen que la primera universidad fue la de Salerno, siglo XI, pero lo cierto es que Salerno no pasó de ser más que una escuela de medicina. Es así que la gloria de ser la primera universidad que conoció el mundo suele reservarse a la Universidad de Bolonia, donde si bien los estudios jurídicos tenían preeminencia, a su lado también se impartían los de filosofía, teología, matemáticas y astronomía, medicina y farmacia. Suele aceptarse el año 1119, o sea, a principios del siglo XII, como la fecha más aproximada de la fundación de la Universidad de Bolonia. En la Alta Edad Media la situación de Europa era deplorable y sin duda mostraba un gran atraso cultural, educativo y científico en relación con los otros pueblos de la cuenca misma del Mediterráneo y del Oriente. Hasta el siglo X, Europa fue menos desarrollada que Bizancio y los califatos. Mientras los europeos vivían en profunda ignorancia, los árabes dominaban la antigua cultura griega. Como toda institución social, las universidades no emergieron de la nada, surgieron dentro de un contexto socioeconómico y cultural que les imprimió sus rasgos fundamentales. La Universidad de Bolonia surgió del impulso de estudiantes que buscaban profesores, lo cual explica que en su gobierno y administración influyera notablemente el elemento estudiantil. Bolonia llegó a tener 10.000 estudiantes en pleno siglo XII. Diferente fue el origen de la Universidad de París, la gran universidad teológica nacida en el seno de las escuelas catedralicias de Notre Dame, al servicio de las necesidades doctrinales de la Iglesia Católica. Su preocupación central fue la teología. Con todo, ambas universidades terminaron por constituirse en asociaciones o corporaciones de profesores y alumnos, con privilegios muy singulares. La Universidad de París recibió una protección especial de los papas, resueltos a convertirla en la fortaleza de la fe y la ortodoxia católica. El modelo de Bolonia fue imitado por universidades de Salamanca y por la mayoría de las universidades de Europa meridional. El de París influyó en la estructura de las de Europa septentrional. Los siglos XIII y XIV contemplaron una rápida expansión de las universidades por las principales ciudades de Europa. Sin embargo, Alemania y los Países Bajos no tuvieron universidades propias hasta la segunda mitad del siglo XIV. Más tarde, la Reforma Protestante también contribuyó a esa expansión al crear universidades que le sirvieran de reducto intelectual. Estas primitivas universidades fueron verdaderas sociedades o asociaciones privadas y libres de hombres que se proponían el cultivo de la ciencia, aprender los saberes, que más tarde obtenían el reconocimiento real acompañado de privilegios. Cuarto, organización de la universidad medieval.
Es un instituto unitario organizado sobre una base de facultades. Sin embargo, cabe advertir que los orígenes de la palabra facultad se refiere a la facultad docente, es decir, la facultad de enseñar. La universidad empieza a contar con 4 facultades: artes liberales, medicina, derecho y teología. La facultad de artes, para entonces, es considerada académicamente inferior a las otras. Por otra parte, la teología es considerada cúspide de los conocimientos de esta época, impartiendo el trivio y el cuadrivio. Sin embargo, la materia más importante es la dialéctica, pues se supone que quien la domina, sus principios, está armado para abordar las demás disciplinas. Los jóvenes estudiantes sintieron muy pronto la necesidad de agruparse. Los del mismo origen alquilaban un local común, formaban una comunidad en la que a menudo cenaban junto con sus maestros. Son los hospitia de los que se excluía al principio a los niños ricos, que poseían una vivienda personal con un preceptor, y a los niños pobres que mendigaban para vivir. Unas personas caritativas tuvieron la idea de fundar establecimientos para albergar gratuitamente a los pobres. Es aquí donde se da el origen de los colegios, en los que se admitía determinados números de besarios. Pero, al principio, estos colegios fueron algo muy modestos y eran unos anexos de un hospital o de una casa religiosa, pero poco a poco se convirtieron en grandes fundaciones, en donde el colegio Soborna se fundó en 1527, ya que aquí empezaban a albergar a 16 estudiantes de teología. Al principio, los hospitias no son más que pensionados. Pronto se dará enseñanza en ellos y se convertirán en internados. Ya para el siglo XV se realizó una revolución. Los alumnos se encontraban en el colegio, además de la alimentación y el alojamiento, toda la enseñanza que necesitaban. A los besarios se le añade enseguida huéspedes de pago, que son cada vez más numerosos. Y en el siglo XV, en 1452, la universidad hace obligatorio el internado, por razones a la vez morales y pedagógicas. Todos los alumnos de las artes son internos, pero fue de las universidades inglesas donde los colegios se transformaron en la pieza clave de la educación superior. Los métodos de enseñanza, en primer lugar, con la lección o la exposición, durante la cual el maestro se esfuerza por extraer el pensamiento del autor y poner orden en el argumento que desarrolla. Es inútil añadir que este procedimiento llevaba a menudo a deformar el pensamiento, según las concepciones del comendador, que debía a toda costa encontrar lo que pretendía buscar. Después de la disputa, en lugar de seguir el texto, se extraían todas las proporciones controvertidas y se les comparaba, se les examinaba, se les discutía. Esta parte de la lección era particularmente viva, y el texto no era nada más que un pretexto para discusiones, de las que el maestro resumía las conclusiones para llegar a la solución del problema. En conjunto, la dialéctica está en el centro de la actividad. El periodo universitario es el reino de la dialéctica. Sir Eric, el rector del colegio Clare de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, utilizó esta anécdota vieja sobre varios profesores de la Universidad Medieval de París, que estaban discutiendo un día sobre el número de dientes que abrían la boca del caballo. Estaban de acuerdo de que el número no podía ser un múltiplo de 3, porque de ser así sería ofensivo a la Divina Trinidad, ni tampoco podría ser múltiplo de 7.
porque Dios creó el mundo en 6 días y descansó durante el séptimo día. Ni los papeles de Aristóteles ni los argumentos de Santo Tomás les ofrecían las soluciones al problema. Entonces algo muy sorprendente ocurrió. Un estudiante, quien estaba escuchando la discusión, salió y encontró un caballo. Y al abrir la boca del caballo, contó el número de dientes. Después de escuchar esta anécdota, la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, se vio obligada por ley a aceptar a Aristóteles como única autoridad reconocida. Queda además terminantemente prohibido mencionar el nombre de Descartes. A Francis Bacon, en Inglaterra, también le tocó luchar contra la universidad, a la cual Bacon calificó de cárcel de sus profesores, donde no hay lugar para las ciencias. La nacionalización de las universidades es el modelo napoleónico, ya que la creación de los estados nacionales y la reforma rompieron la unidad conceptual de la universidad medieval. Las universidades se nacionalizan y pierden su antiguo carácter ecuménico, ligado a la idea de cristiandad. Pasan al servicio de los nuevos estados surgidos de las ruinas del mundo feudal. Sus estudiantes ya no reflejan una composición internacional, sino que son fundamentalmente españoles, franceses, alemanes, es decir, nacionales del estado donde funciona la universidad. Por efecto de la reforma, las universidades también se vuelven católicas, reformadas, luteranas, anglicanas. Todos los factores negativos hicieron que la universidad se quedara al margen del gran movimiento científico y filosófico que anuncia el mundo moderno, y que es al margen de la misma donde encontraremos a los grandes creadores. La filosofía moderna se hace fuera de la universidad. Ni Descartes ni Leibniz serán profesores. Kant fue el primer gran filósofo moderno que ocupó una cátedra en la Universidad de Königsberg, Prusia, pero su condición de profesor le trajo más bien problemas y ninguna ayuda para sus investigaciones. La ciencia y la investigación experimental se refugia en las academias científicas, a las que tanto debe la revolución industrial del siglo XVIII. En Francia, ante la decadencia de la Universidad de París, Francisco I crea el Colegio de Francia. Entre 1600 y casi 1800, las universidades vivieron de espaldas al progreso cultural y científico. La Revolución Francesa dio el golpe de gracia a la antañona Universidad de París, una ley del que la convencía a la Convención el 5 de septiembre de 1793. Suprimió todas las universidades de Francia por considerar las instituciones anacrónicas y refugió del privilegio inaceptables. El modelo napoleónico, tan imitado por las nuevas repúblicas que surgieron en América Latina a raíz de la independencia, descoyuntó la idea unitaria de la institución universitaria medieval y la sustitución por un conjunto de escuelas profesionales separadas, carentes de un núcleo aglutinador. Su tarea fue preparar los profesionales que necesitaban la administración pública y la sociedad. La investigación dejó de ser cometido de la universidad y se reservó exclusivamente a las academias. Este esquema hizo crisis en 1968. Con la rebelión estudiantil, a partir de la Ley de Orientación de la Enseñanza Superior, conocida como la Ley Áurea, el 7 de noviembre de 1968. Se inicia una nueva etapa en la que las facultades y los establecimientos pluridisciplinarios se les otorga una amplia autonomía académica, financiera y administrativa, en donde empieza a introducirse la representación estudiantil en todos los órganos de gestión. Las facultades son sustituciones por las unidades de docencia e investigación.
a imagen y semejanza de los departamentos de la Universidad Norteamericana. La Universidad Moderna. Séptimo. El modelo de Humboldt. La universidad moderna que reintroduce la ciencia y la investigación en el quehacer universitario surge del modelo de Guillermo Humboldt, diseño a petición del emperador para la Universidad de Berlín. Naturalmente, las ideas de Humboldt son un trasunto de una larga discusión alemana sobre la idea de la universidad, en la cual participaron sus pensadores más lúcidos, dando así el espíritu indagador, debido a la gran polémica entre la universidad y el Estado, dando así al florecimiento universitario con la autonomía de las monarquías autocríticas, puesto que la superior de Berlín es la ciencia subobjetiva y la formación subjetiva. Toda pretensión económica, social o estatal sobre la universidad debe ser rechazada. Para lo único que importa es dar una formación humana, obedeciendo así en los sistemas universitarios, funcionando en varios recintos universitarios, lo que el expresidente de la Universidad de California, Clarker, calificó como la multiversidad. Octavo, los departamentos. La introducción del sistema departamental en las universidades norteamericanas no fue una simple innovación pedagógica. Hace más de 100 años que comenzaron los requerimientos del sistema productivo, que de ese país por personas especializadas en temas cada vez más diversificados. El impacto sobre las universidades fue notable, obligando a una revisión de sus propios principios de sustentación para poder subsistir. Se hizo imprescindible eliminar programas anacrónicos o mediocres, tender hacia la orientación individualizada, el mantenimiento de una posibilidad ocupacional para los especialistas, mantuvo la realimentación positiva necesaria entre la sociedad y la universidad, con distintos matices. Este proceso se caracterizó por un aumento sostenido de la cantidad de departamentos existentes, tendiendo a cubrir con cada uno de ellos un área de saber cada vez más estrecha, pero con una mayor profundidad. El fortalecimiento de un fuerte espíritu del cuerpo dentro de cada departamento, producto del trabajo en equipo, sobre la base del Consejo General, con grandes y frecuentes interrelaciones entre el director y todos sus integrantes. Un aumento de la flexibilidad académica, traducida a una mayor cantidad de cambios e innovaciones en sus organizaciones y formas de actuar. Una tendencia sostenida hacia la descentralización de las universidades, no solo en lo académico, sino también en lo administrativo. La flexibilidad creciente de los currículos a la introducción del sistema de prerequisitos y créditos. La popularización de los regímenes tutoriales para intentar orientar a los alumnos dentro de un sistema curricular flexible, una respuesta rápida y efectiva a las demandas de la sociedad que planteaba a las universidades, lo que da a compartimentalización basada en la unidisciplinariedad. Tal sucede con la Universidad de Sussex, en Inglaterra, la Universidad de Wisconsin, Green Bay, en los Estados Unidos, y las otras universidades de Sussex hizo, desde el punto de vista académico, una opción muy clara. Rechazó la departamentalización tan en boga en nuestros días. La estructura académica de este modelo sobre la base de escuela de estudios es justamente la demostración de la aceptación de la departamentalización. Antes de analizar que el próximo capítulo, las experiencias latinoamericanas de reforma, veamos algunos ejemplos de innovaciones y educación superior ocurridas en otros continentes, para así después argumentar bien la educación
intelectual autónoma. 9. Las nuevas universidades e iglesias. La universidad tradicional por excelencia de la Gran Bretaña está representada por las universidades de Oxford, Cambridge, complejo histórico de gran reputación conocido frecuentemente como Oxbridge. La pieza clave de este complejo la constituyen los colegios. Por medio de ellos, se espera alcanzar el antiguo ideal de la educación universitaria británica, el desarrollo de las cualidades personales por el contacto frecuente entre los profesores tutores y alumnos. En colegios convienen tutores y estudiantes. En ellos está el centro de vida académica de la universidad a la que puede pertenecer sino en calidad del miembro de unos colegios. Se trata de un sistema sumamente colectivo y elitista. Bertrand Russell no vaciló en calificar a Oxford y a Cambridge como las últimas islas medievales, excelentes para la gente de primera clase. Algo fundamental que marcó la historia fue la fecha importante en los anales de la educación superior británica. Es la señalada la aparición del Robbins Report en 1963, cuyo informe por primera vez hizo un análisis global de la educación superior británica, estudiándola desde la necesaria integridad de sus componentes. El informe recomendó que las universidades existentes aumentarán sus cupos y que además se crearán nuevas universidades. Sin embargo, a la fecha de publicación del informe ya se habían establecido varias de las llamadas nuevas universidades, que fue a partir de 1960, cuando se inició este singular proceso calificado como el periodo más prolífero para la fundamentación de las universidades. En el Reino Unido, desde la Edad Media, entre 1961 y 1968, casi se duplicó el número de instituciones universitarias, mediante la creación de 25 nuevas universidades y colegios universitarios. ¿En qué consiste lo nuevo de estas universidades? Primero que todo, aquellas universidades todas están fundamentadas por el Estado y financiadas por él mismo, cuya finalidad es ampliar la libertad que gozan en experimentar en todos los aspectos de educación universitaria. Su novedad radica precisamente en su capacidad para experimentar e innovar, tanto como las estructuras como los métodos de enseñanza. La Universidad de Sussex, fundada en 1961 cerca de Brighton, la Universidad de Sussex fue concebida como una institución que a través de una nueva estructura académica, de un programa de estudios innovadores, trataría de dar respuesta a los retos fundamentales que enfrenta la educación superior de nuestros días, principalmente en cuanto a la relación entre universidades y sociedad y a la naturaleza interdisciplinaria del conocimiento. Con las escuelas se pretende liberar la universidad de las restricciones del sistema departamental. Más de 30 años de existencia y la Universidad de Sussex representa una valiosa experiencia a la aplicación del concepto de interdisciplinariedad y del ejercicio de una constante voluntad de innovación. Estas dos características hayan llevado a crear en su seno dos entidades de gran interés: un centro de tecnología de enseñanza para estudio de métodos pedagógicos y un instituto de estudios sobre el desarrollo. Ambos trabajan de forma interdisciplinaria. También está la Universidad Abierta, Open University. La creación de la Universidad Abierta en Inglaterra se debió a la iniciativa del primer ministro Harold Wilson, quien incluyó en su plataforma política el contenido social de establecimiento que lo llamó Universidad del Aire. Discurso de Glasgow el 8 de septiembre de 1963, inspirada en el propósito de ampliar las oportunidades educativas del nivel superior para la población adulta y trabajadora, mediante el uso de medios masivos de comunicación. La Universidad Abierta es una institución autónoma, académica independiente, que funciona en virtud de una carta real, cuya universidad elabora sus propios planes
de estudio, concede sus propios diplomas y administra su equipo presupuestal, pero aprovechan los valiosos servicios de la BBC, British Broadcasting Corporation, que es el único agente de producción de sus programas de radio y TV. Las relaciones entre la Universidad Abierta y la BBC son muy estrechas y el personal de BBC participa en los equipos de trabajo que planifican los cursos que tiene presentantes ante el Senado de la universidad y sus organismos administrativos. Con el fin de atender adecuadamente a un número tan grande de estudiantes, la universidad ha contratado asesores preceptores para estudios correspondientes, todos ellos de jornada parcial. Los asesores que encuentran en sentencia, todos ellos de la jornada parcial de un estudio tras otro. Hay cerca de 300.000 centros repartidos en todo el Reino Unido, pudiéndose acudir a ellos para consultar sobre problemas generales de estudio a cada estudiante que le asigna un asesor y un preceptor de clase, siendo desempeñados ambos papeles por la misma persona en muchas ocasiones. Todo el sistema de aprendizaje de la Universidad Abierta está centrado en el estudiante y el diseñado para educación a distancia. Buenos días, compañeros y docentes. A mí me correspondieron los puntos 10, 11 y 12, los cuales voy a explicar a continuación. En el punto 10 tenemos las nuevas universidades alemanas. Después de la Segunda Guerra Mundial se inicia en Alemania un nuevo esfuerzo de reflexión que conduce al replanteamiento de la idea de la universidad, de sus funciones en el mundo contemporáneo y su estructura organizativa. De esos esfuerzos por repensar la universidad surgen nuevos esquemas para las nuevas universidades alemanas creadas después de 1950, aunque algunas de ellas todavía obedecen al modelo clásico alemán. Entre las nuevas universidades conviene referirse a las del Ruhr, en Bochum, la de Constanza y la de Bielefeld. La Universidad del Ruhr comenzó a planearse desde 1960. Fue planeada para 18.000 alumnos y cerca de 250 profesores de tiempo completo. Si bien no representa un concepto completamente nuevo de universidad en Alemania, introdujo una serie de innovaciones interesantes. La universidad comprende a la vez las disciplinas académicas tradicionales y las ingenierías y tecnologías. La Universidad de Constanza, creada en 1964, inició actividades en el invierno de 1967 a 1968. En los planos originales fue diseñada para 3.000 alumnos y 106 profesores de tiempo completo. Esta universidad se aparta aún más que la del Ruhr, del modelo tradicional alemán. Sus innovaciones principales son: número limitado de disciplinas y alumnos, nombramiento del rector con carácter permanente en vez del sistema de elección por un año de uno de los profesores. Nueva organización de los programas de estudio y nuevos grados y títulos, nuevos métodos institucionales y de organización para asegurar la unidad de enseñanza e investigación, así como auspicio de proyectos interdisciplinarios. Seguimos con la Universidad de Bielefeld. El modelo teórico de esta universidad fue elaborado por el profesor Helmut Schelsky. Su núcleo central es un centro de estudios e investigaciones interdisciplinarios. Sigue la Universidad Polivalente. Uno de los ensayos de mayor interés en la educación superior alemana actual es la Universidad Polivalente, llamada también Integral, que representa una tentativa para dar respuesta a la necesidad de cambios radicales que impone la masificación. Uno de los supuestos en que se basa la Universidad Polivalente es que la aparición del fenómeno de la educación superior de masas conducirá paulatinamente a la desaparición de las distinciones tradicionales entre la universidad y los otros tipos de instituciones que ofrecen educación postsecundaria. La Universidad Polivalente, al integrar en una misma institución las diferentes formas de instrucción postsecundaria, espera superar mediante una adecuada síntesis los dilemas o tensiones a que se ve sometida la universidad moderna. Por último, tenemos la Fernuniversität, Universidad a distancia.
Está considerada en Alemania como una nueva aventura en el campo de la educación a distancia. Tiene el propósito de satisfacer objetos principales que son los siguientes. A. Incrementar la capacidad de las universidades. B. Apoyar la reforma de los procesos de enseñanza, aprendizaje en la educación postsecundaria. Y C. Establecer un nuevo sistema de educación continuada y educación para adultos. Pretende pues esta universidad desarrollar un modelo alternativo y más económico para estudiantes de tiempo completo que deseen adquirir un diploma o pasar el examen de estado. También ofrece un sistema de educación continua para adultos que estén empleados a tiempo completo y que teniendo los requisitos adecuados para entrar en la universidad aspiran a obtener las mismas calificaciones que se ofrecen en esta. Finalmente también pretende ofrecer un semestre o un curso de un año de duración a adultos que deseen calificarse en algunas áreas especiales. En este último caso no se requieren los requisitos para ingresar en la universidad. En el punto 11 tenemos las innovaciones en la educación superior francesa y están los institutos universitarios de tecnología. La forma principal de la educación superior del ciclo corto en Francia se encuentra ahora centrada en estos institutos universitarios de tecnología. La ley de 1968 planteó su relación con las nuevas universidades. Las antiguas universidades no proporcionaban un marco para la integración a ellas de los institutos, pero las nuevas universidades pluridisciplinarias sí proporcionaron una estructura para su incorporación a ellas como unidades de enseñanza e investigación. Los institutos fueron creados para llenar los vacíos que quedaron pese a la creación en las facultades de ciencias. El propósito fue proporcionar adiestramiento universitario para técnicos superiores en los sectores secundario y terciario. Como este adiestramiento no había sido asumido por las facultades, el Estado creó los institutos universitarios de tecnología que debían ser paralelos a las facultades, pero fuera de ellas. El resultado fue la gradual emergencia de un segundo sistema universitario paralelo, pero más flexible que el tradicional e independiente de las facultades. La ley de 1968 trata de integrar ambos sistemas al abolir las facultades y poner en un mismo pie de igualdad los institutos universitarios con las unidades de enseñanza e investigación. En verdad, esta es una tendencia más que una realidad y la integración de los dos sistemas será gradual. También tenemos el Centro Universitario de Vincennes. Es una universidad pluridisciplinaria. Aunque esto ya no es una novedad en Francia, en Vincennes es una realidad en los departamentos de Sociología, Economía y Lenguas. El sistema que favorece esta pluridisciplinariedad cumple en Vincennes también otra misión, la polivalencia. Vincennes ha logrado crear así enseñanzas muy variadas que incluyen cine, teatro, música, urbanismo, audiovisual, artes, medio ambiente, sexología, documentación, etc. El centro dedica especial atención a la formación permanente de adultos, campo en el cual ha acumulado valiosa experiencia. Y para finalizar, en el punto 12 tenemos la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. La Universidad Nacional de Educación a Distancia fue creada como consecuencia de la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, que esta es la Ley 4 del 4 de agosto de 1970. La UNED no pretende sustituir a la universidad tradicional, sino que por el contrario, se propone ofrecer una alternativa a quienes no han podido o no pueden acudir a ella, ofreciéndoles enseñanzas que tengan el mismo valor académico y profesional. La UNED es una de las 22 universidades estatales de España. Su organización se basa sobre tres principios claves. A. Amplia colaboración con todas las universidades españolas. B. Colaboración entre el Estado y la sociedad. Y C. Fuerte descentralización. La enseñanza que imparte la UNED comprende cursos universitarios, cursos de promoción cultural y cursos de actualización de profesionales. Los más desarrollados hasta ahora son los cursos universitarios. Y finalizando tenemos la nueva Ley Orgánica de Universidades Españolas, aprobada el 26 de diciembre del 2001. En la exposición de motivos dicha ley se incluyen entre otros los conceptos siguientes. El sistema universitario español ha experimentado profundos cambios en los últimos 25 años, cambios impulsados por la aceptación por parte de nuestras universidades de los retos planteados por la generación y transmisión de los conocimientos científicos y tecnológicos. La Constitución consagró la autonomía de las universidades y garantizó con esta las libertades de cátedra, de estudio y de investigación, así como la autonomía de gestión y administración de sus propios recursos.
Durante este periodo las universidades se triplicaron, creándose centros universitarios en casi todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes, en los que hoy se estudian más de 130 titulaciones diferentes. También culminó hace apenas unos años el proceso de centralización universitaria, transfiriéndose a las administraciones educativas autonómicas las competencias en materia de enseñanza superior.